Peruana y latinoamericana. Empezamos justo a las 4 de la tarde. Mi nombre es Jorge Fornet, soy el director de la Academia Cubana de la Lengua y me corresponde presidir esta mesa. El penúltimo día por la tarde, debo decirles, antes de comenzar, que yo tenía ya preparado el conocido chiste de Macedonio Fernández, aquel que decía: había tan poca gente que si falta uno más no cabe, previendo que habría 2 gatos y medio aquí, y no es un placer ver esta sala con tanto público. Así que muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Es cierto que es una mesa con participantes de altura. A mí solo me corresponde presentar a la moderadora y presentar a los ponentes, pero al mismo tiempo, cuando se previó esta mesa, había un tercer ponente. Ese tercer ponente no pudo venir, ya ni siquiera está en el programa, y los organizadores nos pidieron que habláramos un poco más. En otras mesas han sido muy rigurosas, se les da 10 minutos a cada ponente y el presidente y el coordinador o coordinadora apenas hablan, pero bueno, aquí seremos un poco más laxos con el tiempo, aunque ellos son muy disciplinados. El título de esta mesa es un título un tanto enigmático: Mapa Transcultural de la Literatura Contemporánea en Español. Seguramente ustedes recuerdan, se cita mucho, hace poco lo escuché un amigo que cuando se atribuye, creo, a Damaso Alonso, cuando leyó a Darío aquel verso del responso a Verlaine, que decía: que púberes canéforas te ofenden el acanto. Dijo: Dios mío, solo he entendido la palabra ¿qué? Así me pasó un poco cuando vi mapa transcultural. Afortunadamente entendí literatura contemporánea en español. Quizás podría haber sido incluso literaturas contemporáneas, pero bueno, así está bien. Lo de transcultural inevitablemente me hizo pensar en el concepto de transculturación que el sabio cubano Fernando Ortiz acuñó en el año 40, que 40 y tantos años después retomó Ángel Rama para hacer aquel fabuloso libro sobre la transculturación narrativa en América Latina, y que 40 y tantos años después, más tarde, estamos retomando nosotros. Por enigmático que sea, uno sabe qué quiere decir, uno entiende qué quiere decir transcultural. Obviamente se refiere de alguna manera a mezclas, a contagios, a contaminaciones, y de eso se hablará un poco esta tarde. Yo solo quería apuntar algunas cosas antes de presentar a los ponentes, que es mi misión principal. Recordar que a veces el cliché, ayer se habló mucho, es difícil llegar al tercer día y no repetir lo que todo el mundo ha dicho. Entonces, repetiremos algunas de las cosas. Afortunadamente, Maya, Fernando y Clara serán más originales, pero inevitablemente uno vuelve
sobre varios de los temas que se han comentado. Y yo no podía dejar de pensar en el famoso cliché al que se hizo referencia ayer, creo que fue Javier Cercas, el de las 600. Él lo mencionó como cliché, todo el mundo lo mencionaba como el hecho sobrecogedor de que hablamos una lengua compartida por más de 600 millones de personas. Cosa que es cierto, que no tenemos que negar, al contrario, que tenemos que poner por delante una vez y otra, pero que a veces, al hablar de estos temas, parecería que la lengua, esto de la lengua compartida, es como una lengua neutra que está ahí y que todos la usamos, y se pierde la parte más apasionante y apasionada, que es la lucha dentro de esa lengua, la lengua como campo de batalla, es inevitable. O sea, hay una lengua que todos los días está siendo asediada, está siendo bombardeada, no solo por, no me refiero a enemigos cuando uno usa metáforas bélicas, parece que es un enemigo perverso de fuera, sino por sus propios hablantes de ciertas zonas, hablantes de ciertos estratos sociales, hablantes que viven en países no hispanohablantes y van contaminando esa lengua que hablamos y, por tanto, la literatura que parte de esa lengua. Yo recuerdo, yendo un poco hacia atrás, porque esta mesa hablará del hoy y del mañana, yendo un poco atrás, la preocupación que tenía Domingo Faustino Sarmiento, uno de los grandes escritores hispanoamericanos del siglo XIX, con el tema de la emancipación literaria. Él era un abanderado, un embajador de la emancipación literaria hispanoamericana, y a quien se le presentaba un gran drama. Dice, ¿cómo emanciparnos literariamente con una lengua heredada? Es una lengua que no hemos creado nosotros, nos ha caído arriba. ¿Cómo nos emancipamos? Parte del conflicto de Sarmiento tiene que ver con el hecho de que todavía no había ocurrido Rubén Darío. Rubén Darío mostró que se podía emancipar literariamente un continente, no desdeñando, no contra la lengua heredada, sino aprovechándola y llevándola hasta los límites, ¿no? Eso es parte de las preocupaciones, de las tensiones, de las contradicciones que ha generado hablar español. O sea, hoy nos parece ya natural que todos hablemos y defendamos el español, pero nació así, en permanente conflicto, esta idea de producir una literatura propia. Ayer mismo hablaba, creo que era también Cercas, de cómo la evolución literaria, él ponía el ejemplo de cómo el Quijote, que se hablaba mucho de eso, ¿no? Cómo el Quijote no encontró sucesores en España. Se publicó el Quijote en España, no tuvo la acogida en la literatura española que uno supondría que debió tener. Se trasladó la lectura de Cervantes, le hicieron los ingleses, los franceses. Él ponía el caso de Sterne, Diderot, Fielding, después eso pasó, la heredaron después Tolstoy y Flaubert, y no recuerdo quién más, después pasó a Kafka, Hemingway y Faulkner, y ahí regresa, contaba él, a la lengua española en herederos como Vargas Llosa y García Márquez. Sobre ese mismo tema, es interesante que Carlos Fuentes menciona la misma idea, pero por otro atajo. Dice Carlos Fuentes, bueno, primero es sabido, dice que la poesía en lengua española, la última gran poesía en lengua española en el siglo XVII la escribió una monja mexicana llamada Sor Juana Inés de la Cruz. Y el siguiente poeta, pasarían más de 2 siglos, el siguiente poeta grande en esta lengua sería un nicaragüense llamado Rubén Darío. O sea, en el español hay como una especie de hiato, tanto en poesía como en prosa. Y decía Fuentes que el Quijote llega, el descubrimiento del Quijote llega a América no por un autor de habla española, sino curiosamente por un autor de habla portuguesa, por las memorias póstumas de Blas Cubas de Machado de Asís. Y es así como regresa al español la gran novela de Cervantes. Todo tiene que ver con esa idea. Lo estoy trayendo aquí a colación porque sabemos, y creo que lo comentaba alguien también hace unos días, que la literatura, la evolución literaria, esto lo decían los formalistas rusos, me parece que Tinianov dice, no, la literatura no evoluciona de padres a hijos, como uno supondría, sino de tíos a sobrinos. Entonces tiene esta manera un poco dispersa, un poco tangencial de heredarse de unos a otros. Y de alguna manera
esta mesa se va a hablar de eso, de contaminaciones, de estos mapas, de este mapa transcultural que nos estaremos enterando juntos cuál es la idea. Entonces, paso a presentar a la coordinadora, que es la que le dará la palabra y ordenará, pondrá un poco en el desorden que he creado aquí. Ella pondrá un poco de orden, pero leo primero entonces... Moderadora, a los coordinadores les pagan más, me parece. Moderadora. Entonces, moderadora. Entonces, Clara Sánchez, leo, disculpen que lo lea así del teléfono, pero no quiero ponerme a improvisar una nota. Clara Sánchez reside en Madrid, donde estudió la carrera de Filología Hispánica en la Universidad Complutense. Hasta la fecha ha publicado multitud de artículos, cuentos y 17 novelas. Ha recibido los premios Mandarache en Cartagena, Cartelera Turia en Valencia, el premio de los libreros de Bilbao, el Germán Sánchez Ruy Pérez por el mejor artículo literario publicado en el país, además del premio Alfaguara, el premio Nadal, el premio Planeta y en Italia el premio Roma y el premio Nazionale Vincenzo Padula, entre otros. Su obra ha sido traducida en más de 20 países. También hay que añadir la concesión de la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha y la Medalla de Oro de Guadalajara. Desde 2023 ocupa la letra X de la RAE y en la actualidad también el cargo de censora. Es la única parte fea de la biografía de Clara. Entonces... Una palabra un poco comprometida. Mucho cuidado que soy la censora, ¿eh? A ver con lo que decimos. Entonces, por orden alfabético, que es como se han ordenado estas mesas, los ponentes serían Fernando Iwasaki, nacido en Lima, es historiador y escritor, interesado en los estudios culturales con énfasis en las identidades, los imaginarios, las globalizaciones, la literatura comparada y la historia de las religiones. Es autor de 3 novelas, 8 libros de relatos, 10 ensayos literarios, 4 monografías históricas y 8 compilaciones de artículos y crónicas, entre más de 40 libros traducidos, algunos de ellos al inglés, italiano, francés, checo, danés, ruso, griego y japonés. Es doctor en Historia de América, Premio Rey de España de Periodismo, miembro correspondiente a la Academia Puertorriqueña de la Lengua y profesor titular de Retórica en la Universidad Loyola de Andalucía. Y finalmente, Maya Sherwood-Droz es lexicógrafa, editora y consultora lingüística. Está interesada en el español de Puerto Rico, los diccionarios y la relación entre lengua e ideología. Es miembro de la Academia Puertorriqueña de la Lengua, donde dirige el Tesoro Lexicográfico del Español de Puerto Rico en línea. Tiene un doctorado en la Universidad Complutense en Lingüística Teórica. Es miembro de la comisión encargada del Diccionario de la Lengua Española y del nuevo Diccionario Fraseológico Panhispánico en la RAE y ASALE. Le interesan la gestión cultural y la divulgación sobre asuntos del idioma. En 2025 publicó el ABC, así es tal cual, ella va a ratificar esto después, publicó el ABC de DTMF, Diccionario de Palabras de Puerto Rico y referencias culturales en Debí tirar más fotos, el último disco de Bad Bunny. Entonces, estas son nuestra moderadora y nuestros ponentes, así que bienvenidos, les pido un aplauso para ellos. Muchísimas gracias, buenas tardes y muchas gracias por su presencia. La verdad es que nos íbamos emocionando poco a poco según iban entrando por la puerta y decíamos, ¡qué bien! No vamos a estar solos, ¿no? Y es un placer estar aquí y sobre todo para mí es un gran placer porque estoy rodeada de unas personas que yo admiro muchísimo, con una gran obra, con un gran talento, al que más conozco y desde hace ya, no vamos a decirlo, las décadas, ¿no? Unas décadas. Es a Fernando Iwasaki, porque, bueno, hemos convivido mucho la historia de la literatura y de nuestra literatura y hemos coincidido mucho. Así que estoy muy feliz. Voy a decir brevemente de qué van a tratar sus ponencias. Maya va a tratar de los aspectos transculturales en la música urbana de Puerto Rico, Bad Bunny,
2025, esto promete muchísimo, lo vamos a pasar muy bien. Es una intervención que examina la transculturalidad en la música urbana de Puerto Rico, centrada en el álbum Debí tirar más fotos, de 2025, de Benito Martínez Ocasio, Bad Bunny y su serie de conciertos No me quiero ir de aquí. Analizará el vocabulario y la fraseología puertorriqueña, el peso notable de palabras con influencia del inglés y la incorporación deliberada de préstamos dialectales de otras variedades del español. Y yo creo que casi lo dejo aquí porque ya tú nos vas a contar todo. Luego, Fernando Iwasaki llama a su ponencia donoso escrutinio de cartografías del Atlas como latitud y del registro civil como longitud. Esto es muy sesudo, no, nada, seguro que no. Y bueno, el resumen es que algunos de los autores más consolidados de la literatura contemporánea en español publicaron su primera obra de narrativa antes de cumplir los 30 años. ¿De quién hablamos? ¿Cómo fue la evolución literaria de esas generaciones desde los nacidos en los años 50 hasta los que nacieron en los 90? Es un deseo de orientación por la cartografía de la literatura en español a través de esas dos coordenadas, la geografía de los mapas y la cronología de los registros para cartografiar espacios de concentración, resistencia, desplazamiento y diversidad. Estamos aquí en un ambiente muy joven, muy juvenil, como verán. Por mi parte, yo tengo que decir algo. También me han dicho que hable, que haga como una especie de ponencia. Me gustaría ser breve para no quitar minutos a estas exposiciones que van a ser muy interesantes. Bueno, yo del mestizaje es que, francamente, ya casi no voy a decir nada, porque es que en estos días, ¿cuántos días llevamos de congreso? ¿2? Tres. Yo creo que se ha dicho todo y que yo es que ya no puedo aportar nada más, porque además es que el mestizaje, si es que mestizaje es todo, es absolutamente todo. La vida es mestizaje, hibridación. Nuestra lengua, el español, es una mezcla de tanto. Es decir, la naturaleza es mezcla, es combinación. La lengua es una combinación. Nosotros tenemos la suerte de poseer una lengua que con unos cuantos sonidos, muy pocos, podemos formar palabras, y con esas palabras podemos formar eso que los lingüistas llamáis sintagmas, y con los sintagmas oraciones simples, y con esas oraciones complejas, y con eso podemos abarcar el mundo, podemos hablar de cualquier cosa, pero nuestra lengua ha sido receptora de tanto vocabulario que nos ha venido de otras partes, de otras civilizaciones, nosotros mismos. Hace nada se pensaba que en nuestro ADN no había nada de neandertal, y ahora tenemos que asumir que somos un poco neandertales y denisovaros, ¿no? Y como se llame. Es decir, es que lo del mestizaje que todavía nos tenga, que está muy bien hablar de ello, pero creo que lo tenemos asumido a través de nuestra propia vida, porque no puede ser de otra manera. Fíjense, a mí me parece más interesante, no voy a decir que el mestizaje no es interesante, porque estoy diciendo que somos eso, pero hay una palabra que me inquieta muchísimo más, que es la de pureza. Frente al mestizaje, la pureza. O sea, ¿de dónde viene eso? O sea, ¿qué mente retorcida ha podido pensar en la pureza? Si no hay nada, absolutamente nada puro. Las mujeres no somos puras, eso para empezar. Porque siempre se ha dicho, ¿no? Se ha hablado de la mujer pura, de la mujer virgen. Nada, hay que olvidarse de eso. Los hombres, por supuesto, vosotros ya estáis echados a perder.
quiero decir que es que no existe. Lo puro viene de una mente absolutamente idiota. No hay nada de eso. Pero hay algo en el mestizaje, si me paso, me das un rodillazo. Hay algo en el mestizaje, dejándolo de la pureza, que ya sabemos que no vale para nada, porque además la endogamia no ha dado nunca nada bueno. Hay algo en el mestizaje que a mí me interesa mucho, porque casi siempre hablamos del mestizaje racial, del mestizaje de identidades, de todo tipo, pero hay un mestizaje que a mí me parece como más ladino, que se cuela más sin que nos demos cuenta y que recubre todo lo que es la sociedad y que a mí particularmente sí que me atañe más personalmente, y es el mestizaje social. O sea, lo que siempre hemos llamado el ascensor social. ¿Cómo puede haber mestizaje en ese sentido? ¿Cómo una clase menos acomodada puede ascender, puede subir hacia otra más acomodada, o que le apetezca más, o que le inspire más? Eso nada está resuelto, pero se habla, yo creo que demasiado poco, y nos concierne diariamente y a todos. Y nos podemos remontar a un clásico que todos conocemos, que es el Lazarillo de Tormes. Yo creo que en el 16 ya tenemos como ese primer personaje que quiere hacer cualquier cosa para ascender en el ascensor social. O sea, el primero que tocó el último botón del ascensor yo creo que fue el Lazarillo. Y aquí hago un breve paréntesis. Está muy denostado que los chicos en el colegio, en el instituto, lean obras clásicas, porque dicen que les separan de la lectura. O sea, que van a leer el Lazarillo, van a leer el Quijote, van a leer otro clásico y que van a decir, ya no vuelvo a leer más en mi vida. Y yo estoy contra eso, porque pienso que hay personas que no van a estudiar filología, que no van a estudiar literatura, que van a estudiar mecánica o que van a estudiar otras cosas, y la única oportunidad que van a tener de conocer a los clásicos va a ser ahí, va a ser en el instituto, va a ser en el colegio. Yo estoy a favor de eso. Estamos hablando de ese ascensor social plasmado en el Lazarillo, pero es que antes, un poco antes, tenemos a la Celestina, que me parece una obra, vamos, absolutamente de rock and roll, sexo y todo lo que se quiera. O sea, la Celestina es que lo tiene todo. Y ahí yo creo que ya está la primera forma de ascender con picaresca, con la picaresca, que luego se desarrolla en el 18, de ascender hacia un mundo de tejido dorado más apetecible. Pero doy un salto de gigante y me planto en los años 60, porque estábamos hablando aquí de jóvenes. O sea, hablamos del Lazarillo, hablamos de esa picaresca, nos parece muy lejano, pero ojo, que la picaresca está instalada en nuestros días, pero no es una picaresca inocente como la del Lazarillo, es una picaresca muy retorcida del IBEX 35, de los poderes económicos, de todos esos que manipulan. Bueno, no voy a hablar de Hacienda ni de esas cosas, pero vamos, que hay, o sea, que está instalada, lo que pasa que de una manera que no somos capaces de percibir a simple vista. Pero bueno, con esto salto a los años 60, porque a mí los años 60 me parecen tremendamente interesantes en cuanto a lo que estoy diciendo, en cuanto al mestizaje social, porque hasta los años 60 la ascensión
la ascensión social era, yo diría, de adultos, pero en los años 60 ya, digamos que se ponen en primera fila los jóvenes. O sea, los jóvenes, los teenagers, los tal, se convierten en grandes consumidores. En grandes consumidores. Quieren, ya empiezan a establecer toda una iconografía social. Y aquí, digamos que la moda se vuelve joven. Y aquí me gustaría mencionar a alguien que ha estudiado mucho todo esto, la mexicana Margot Glantz, cuando habla de juvenilismo, en una obra que a mí me parece muy importante, que es la narrativa mexicana de la onda. O sea, en los años 60, en México, en Estados Unidos, en España, en todas partes, el joven sale de la oscuridad, se ilumina, comienza a consumir, se empiezan a proliferar las grandes marcas y ahí empieza a producirse el deseo de que se produzca también un mestizaje social. Esto lo estudia muy bien Margot Glantz, cómo los chicos de la clase obrera empiezan a imitar en el vestir a los que, por ejemplo, en Madrid nosotros llamamos pijos, en México me parece que se llaman niños fresas, en otros sitios los hippies. De entonces, cada uno en su modalidad se empieza a querer ascender, parecerse a esos de la clase social. O sea, tenemos ¿qué voy a decir de Vargas Llosa, La ciudad y los perros, ¿no? O sea, aquí tenemos al gran experto de Vargas Llosa y yo nada más voy a mencionar eso, no me atreveré a más. Pero, por ejemplo, en México, es muy interesante este movimiento de la onda, está Gustavo Sainz, está Parménides García Saldaña. Parménides García Saldaña murió muy joven, lamentablemente escribió Pasto Verde. Gustavo Sainz escribió Hermano Lobo, Los obsesivos días circulares, etc. Yo he estudiado un poco todo eso, siempre me ha interesado mucho. O José Agustín. Es decir, fueron años 60 y se produjo una revolución social de mestizaje o de ansia de mestizaje social que tuvo repercusión absolutamente en toda la sociedad. Y luego hay otra cuestión, por ejemplo, aquí en España no puedo dejar de citar Últimas tardes con Teresa, de 1965, de Juan Marsé, porque se produce lo contrario de algo que voy a contar ahora brevemente. El pijo aparte es el que quiere ascender socialmente, ligándose o teniendo un romance con Teresa, que es de clase superior. Porque, al tercer punto al que voy, y ya termino, es que esta ascensión social, yo creo que en mi país, en todos los países, y todavía ocurre, ha venido muy de la mano del romance, del enamoramiento. O sea, cómo han ascendido mujeres que no tenían derechos, o sea, obligadas por la falta de derechos secular, para poder ascender socialmente, pues casándose con el hombre, con el empresario, con el hombre con más recursos que ella, generalmente ella más joven, él más mayor, no voy a decir viejo, pero más mayor, y luego hay toda una novela rosa que recoge todo ese fondo de mestizaje social soterrado. La novela rosa. La novela rosa, la secretaria se enamora del jefe, la enfermera del médico, antaño la criada del señorito. Es decir, hay un mestizaje social que viene del enamoramiento, del sexo,
Y a mí me parece que es tremendamente interesante porque eso no ha acabado. Eso todavía está ahí y lo vemos en las revistas del corazón. Y aquí concluyo. Muchas gracias. Ahora, Maya, por favor. Hola. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Clara, Fernando. Estoy encantada de estar en este panel. Gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Y bueno, estoy también encantada de que mi primer viaje a Perú haya sido aquí, a Arequipa. Pues mis palabras se titulan Aspectos transculturales en la música urbana de Puerto Rico, Bad Bunny 2025. El objeto de este análisis son los elementos transculturales en las 17 canciones que componen el álbum Debí tirar más fotos, de enero 2025, del puertorriqueño Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, con especial énfasis en los niveles léxico y discursivo. Como ven, estoy estirando un poco la noción de literatura para dar cabida a letras de canciones o líricas, como se llaman en la música urbana, por lo menos en Puerto Rico. Los datos se desprenden del trabajo realizado por esta autora para una publicación lexicográfica reciente titulada, como dijo Jorge, el ABC de DTMF, Diccionario de Palabras de Puerto Rico y Referencias Culturales en Debí tirar más fotos, que se publicó en julio 2025. Aquí lo tengo. Este es básicamente... Ay, perdón. Sí. En pocas palabras, es un glosario lingüístico y cultural del disco de Bad Bunny, que a su vez abre una ventana al momento contemporáneo en Puerto Rico. El Caribe, como región histórica, ha sido transcultural desde sus orígenes coloniales, como señaló Fernando Ortiz, por supuesto, en su trabajo del 1940. Puso en contacto directo a los pueblos indígenas originarios, en nuestro caso el taíno, a los españoles y a otros grupos europeos que llegaron a sus costas, a las comunidades africanas transplantadas y, en el caso particular de Puerto Rico, a la lengua y cultura anglo, por vía de la relación con Estados Unidos que inicia en el 1898 y que incluirá la experiencia migratoria, a menudo circular, de muchos puertorriqueños. El disco Debí tirar más fotos es un objeto de estudio relevante en gran medida por el éxito y alcance internacional que ha tenido casi sin precedentes, con números récord de descargas por streaming, o sea, por internet, pero también lo es relevante por las posturas lingüísticas de Bad Bunny Benito Martínez, que ha elegido, que sin ser ideólogo, ¿verdad?, ha elegido cantar y también hablar en espacios mediáticos anglohablantes en español, específicamente en español puertorriqueño, y en el español puertorriqueño de su generación. Ello no ha inhibido su éxito internacional en lo absoluto, sino que posiblemente lo ha potenciado. Así que parte del interés de este tema radica en cómo un producto que celebra tan efectivamente lo local puertorriqueño ha tenido un éxito global tan amplio. El disco y la serie de 31 conciertos que realizó en la isla han sido significativos para Puerto Rico, porque lograron articular un profundo sentido de puertorriqueñidad que tocó a personas de todas las generaciones, no ya solo a los jóvenes, tanto en la isla como en la diáspora. Y es que el disco y los conciertos, ocurren en un contexto, en el resultado de más de 2 décadas de profundas sacudidas en Puerto Rico. No les voy a detallar todos los eventos que hemos experimentado en estas 2 décadas, pero todo esto ha resultado en una migración dramática. Son 600.000 personas que se han ido en los últimos 20 años, que para una isla que ahora tiene 3.2 millones, pues es un número significativo. Amén de la baja también dramática en la natalidad, con solo 18.000 nacimientos el año pasado, cuando el promedio en el siglo XX fue de 60.000 nacimientos al año. En el siglo XXI el promedio ha sido de 36, pero el año pasado fueron 18 y el anterior 17.000. Y de esos 18 nos tenemos que plantear cuántos se van a ir, cuántos se van. El éxito del disco y de los conciertos, a los cuales asistieron 500.000 personas, medio millón de personas, entre ellas yo, al primero, se debe
fue un evento en la isla asombroso. El éxito se debe, creo, en gran medida a la ampliación musical, temática y emocional del disco y de la producción. O sea, no se trata de un disco de reggaetón y trap, nada más. Musicalmente, en el disco conviven la salsa, la plena, el reggaetón y el trap, así como elementos de bomba y de música campesina. Todos estos géneros musicales son a su vez productos de procesos de contacto e intercambio cultural. La bomba proviene de la tradición africana, la plena combina influencias africanas con elementos campesinos y un fuerte componente oral, cuenta historias. La salsa resulta de la fusión puertorriqueña, cubana, afroamericana, desarrollada en Nueva York. Y el reggaetón es un género transcultural por definición. Nace en Panamá por influencia del reggae jamaiquino, se enriquece con el hip hop y otras influencias afroamericanas en Nueva York y toma forma más concreta en Puerto Rico en los años 90 en español. Del lado temático, el álbum aborda asuntos actuales que nos tocan a todos los puertorriqueños, como la migración que antes mencioné, que queda plasmada en las canciones en referencias como otro sunset bonito que veo en San Juan, sunset atardecer. Otro sunset bonito que veo en San Juan, disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Por ejemplo, Los que se van es una unidad que recojo. Otra, Se oye el jíbaro llorando, otro más que se marchó. O Ojalá que los míos nunca se muden. Otro tema que se aborda es la gentrificación urbana y la compraventa de áreas ecológicas y el desplazamiento de puertorriqueños resultantes. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. Pero igualmente queda consignada la resistencia de permanecer en la isla. De aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo, dile que esta es mi casa donde nació mi abuelo. O no sueltes la bandera ni olvides el lelolay, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. El lelolay es el estribillo de la música campesina. No sueltes la bandera ni olvides el lelolay. Entonces, ese sentido de amenaza y de cierta precariedad o de tener que irse sin querer irse es también parte del el espíritu que da nombre a la serie de conciertos que se tituló No me quiero ir de aquí. Así que, aunque es un disco profundamente puertorriqueño en tono y en referencia, fíjense que tiene 6 designaciones para Puerto Rico también. La isla, el archipiélago, Borinquen, que es el nombre taíno, Puerto Rico, PR y P-R. Y es que hay muchas emociones que expresar. Y está tan anclado en la experiencia puertorriqueña contemporánea que estos temas y emociones han sido parte, creo, de lo que ha apelado a las audiencias extranjeras. Porque el tema de la emigración, aunque en Puerto Rico la vivimos de manera diferente que otros países, por supuesto, no deja de ser desgarradora, ¿verdad?, del grupo familiar y de los amigos. Bien, entonces, caracterización del léxico del disco. Pues del total del vocabulario del disco, aproximadamente un 25% puede considerarse puertorriqueño. O sea, es un nivel alto, una de 4 palabras. Puede considerarse puertorriqueña o tener un valor especial en Puerto Rico. Con muchas palabras conocidas y usadas por todos. Como voy a dar unos ejemplos, no los definiré, pero en la versión escrita estarán los paréntesis, o los pueden buscar aquí. Pero hay muchas de esas palabras que las usamos todos los puertorriqueños. Cañita, pitorro, chinchorrear, güiro, bomba, plena, maones. Muchas de esas, que son de todos en Puerto Rico, pertenecen al registro espontáneo o informal. Ajorar, estar enchulado, dar un palo, que viene del béisbol, pero significa tener un éxito, quitarse. Otro subconjunto del léxico puertorriqueño corresponde, por supuesto, al habla juvenil y de los ambientes urbanos. Por ejemplo, corillo, combo, estar puesto estoy puesto para el problema, estoy puesta para la misión, estoy puesta para el panel. Eso es estar listo, entusiasmado, dispuesto. Estar en la mía, piquete, los códigos, irse hasta abajo. Cabe señalar que el español de Puerto Rico se refleja también en la grafía de los títulos de algunas canciones,
que reproducen rasgos fonéticos del habla relajada local de Puerto Rico. Por ejemplo, Nueva York, que así se titula la canción. Belda, que tienen, bueno, la lateralización de la R, final de sílaba o palabra, típica del español de Puerto Rico. Que tú te crees, con la elisión de la S final, pero también con esa sintaxis interrogativa puertorriqueña, con el pronombre. ¿Qué tú te crees? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú estás? ¿Qué tú te crees? Y Close Friends, que es como una transcripción fonética de Close Friends hispanizado, del inglés Close Friends. Bien. Okay. Bad Bunny hace referencia a su conciencia dialectal cuando dice: en el mundo entero conocen mi dialecto, mi jerga. Y también hace préstamos dialectales deliberados de otras variedades del español caribeño y latinoamericano, como rulay de República Dominicana, o coger, valer, verga, me perdonan, de otras regiones hispanohablantes. La influencia del inglés constituye uno de los rasgos transculturales más evidentes, como es de esperarse, tras 127 años de contacto con Estados Unidos. En el caso de este disco, un 20% de ese léxico identificado como puertorriqueño tiene origen inglés. Así que, con anglicismos crudos como cute, single, so, player, anglicismos adaptados como girla, las girlas, las nenas, las muchachas, estoquear, juquearse, formas híbridas como lista de waiting en vez de lista de espera, y otros que mantienen la forma inglesa, pero que adquieren nuevos valores en la comunidad de habla, como la movie, ¿verdad? La movie no es la película del cine, es la narrativa que hace alguien de su propia vida, que puede ser fantástica o fantasiosa. Así que anda en la movie. Tener ticket de boleto, pero aquí significa dinero. Ser una pitcher, la pichaera, o sea, toda esa familia léxica de pichar. No me piché, bueno, para que la sepan, porque se usa mucho, tiene que ver con desentenderse. Me estás pichando, no me piché, o ella es una pitcher, pichaera. Tiene que ver con eso, desentenderse, ignorar, hacer caso omiso. Es interesante también apreciar el léxico anglicano vinculado a la cultura digital global, especialmente el relativo a la comunicación y a la sociabilidad electrónica. Close friends, dar follow, dar like, subir stories, los stickers, el DM. Estos préstamos evidencian cómo la cultura digital, que es un espacio transcultural, ¿verdad? Porque se encuentran muchas culturas en ese mundo paralelo del Internet, aunque en este hemisferio está muy determinado por los desarrollos tecnológicos de Estados Unidos, cómo esa cultura digital impacta el español contemporáneo, aunque tal vez más al puertorriqueño. Del mundo digital también hay referencias al anime y a los personajes de Pokémon, que son dos productos culturales japoneses, pero que se han hecho muy populares en la generación joven en gran medida por el Internet globalizado. Aparte del componente léxico, hay en el disco referencias culturales diversas, personalidades públicas, políticas, deportivas, musicales, referencias a lugares, marcas comerciales, referencias musicales, referencias históricas. La historia juega un papel importante en el disco y en toda la producción de los conciertos, y aspectos de la cotidianidad puertorriqueña. La transculturalidad, voy terminando, pero también está operando en otras direcciones. Se ha visto una exportación del léxico boricua a exponentes del género urbano en otros países, que este es un tema que merece estudio. Por otro lado, la gira mundial del artista, que empieza próximamente, expondrá a fanáticos en 20 países a su lírica, con conciertos de noviembre 2025 a julio 2026, que están casi todos vendidos y que excluyen explícitamente a Estados Unidos. Un evento destacado que se anunció recientemente será la participación de Bad Bunny en el Super Bowl en febrero del 2026. El Super Bowl es el espectáculo deportivo y mediático más grande de Estados Unidos. Es como la gran final del fútbol americano, que tiene en el punto medio pues un gran espectáculo artístico. Así que Bad Bunny fue invitado. Y esto es significativo en un contexto
marcado por las políticas de deportación masiva que conocemos, que incluyen a tantos hispanoamericanos, y la firma de la ley del English Only de parte de la administración Trump. Entonces, la frase reciente de Benito en un programa de televisión estadounidense que dijo, tienen 4 meses para aprender español. Es un programa de comedia nacional de Estados Unidos, entonces empieza el discurso en inglés, luego pasa al español y le dice a la audiencia, si no entendieron, tienen 4 meses para aprender español, en referencia al Super Bowl. Pues esto podría simbolizar una inversión del poder lingüístico. El español, típicamente subordinado al inglés en los planos internacionales, se vuelve aquí una lengua de resistencia cultural y acaso también de prestigio. Ha habido una movilización de gente con interés de aprender español a raíz de ese mensaje. Y todo esto ha ocurrido en español puertorriqueño, lo que ha generado un sentido de validación lingüística para muchos boricuas, especialmente los jóvenes. Y creo también que para otras nacionalidades, porque ven en el conejo malo un mensaje de que mi variedad dialectal, siempre que mi expresión sea auténtica, honesta e incluyente, es capaz de alcanzar al mundo. Bueno, muchas gracias. Pues ahora le pasamos la palabra a Fernando Iwasaki, que nos deleitará con sus palabras. Para la redundancia. Buenas tardes, mil gracias Clara, Jorge, Maya. Me siento muy contento de estar otra vez en Arequipa, una de mis ciudades, porque viví aquí cuando era niño y me encanta siempre regresar. Cuando me dijeron que tenía que hablar sobre un mapa transcultural de la literatura contemporánea en español, me preocupé. Pero pensé, tengo un apellido japonés, he nacido en el Perú, vivo en España, soy correspondiente de la Academia de Puerto Rico, tengo un nieto en Alemania, o sea, me salió un mapa. Entonces pensé, de esto voy a hablar. Y por lo tanto, he preparado un texto que voy a leer y que se titula Donoso escrutinio de cartografías del Atlas como latitud y del registro civil como longitud. Hablar de mapas transculturales de la literatura latinoamericana contemporánea consiente la posibilidad de levantar diversas cartografías basadas en los fenómenos que la globalización ha propiciado, entronizado y universalizado gracias a Internet, las redes digitales, los estudios transnacionales y la inteligencia artificial. Herramientas que han vuelto a reconfigurar los territorios, el acceso a la lectura, las trayectorias literarias, los espacios de consagración y las relaciones entre centros y periferias. Así, el esbozo del atlas que me propongo compartir parte de mis reflexiones sobre un universo muy concreto de autores de habla hispana, a saber, aquellos escritores nacidos entre 1950 y 1999 que publicaron su primer libro de narrativa antes de cumplir los 30 años y cuyo prestigio en nuestros días se ha incrementado por la continuidad y reconocimiento de sus obras posteriores. Este criterio no supone que sea un desdoro publicar novelas o cuentos a partir de los 30, pues Roberto Bolaño publicó su primer libro de narrativa a los 30, Sara Mesa a los 32, Clara Sánchez Amivera a los 34, Héctor Abad Faciolince a los 36 y Laura Esquivel a los 39. No obstante, debo explicar por qué no considero arbitrario elegir autores que hayan publicado su ópera prima de narrativa antes de cumplir los 30 años. En primer lugar, porque Ortega y Gasset afirmó en Prólogo para alemanes que los 26 años era una edad de esotérica lucidez y discernimiento. Cito,
Búsquese en la biografía de los pensadores y se hallará que con sorprendentemente frecuencia es la fecha de sus 26 años aquella en que dentro de ellos hicieron su germinal presentación los motivos intelectuales que van a ser más tarde su obra original. Incluso en El intelectual y el otro, fatigando entonces los 57 años, Ortega y Gasset insistió de nuevo en la clarividencia de los 26 años. Pero me voy a saltar la cita que es muy larga. Por otro lado, he elegido concentrarme en los autores que se dieron a conocer como narradores en la veintena, porque escribo estas líneas para compartirlas en el Perú, donde las grandes figuras de la narrativa peruana también publicaron su ópera prima antes de cumplir los 30, como Abraham Valdelomar, que publicó La ciudad de los tísicos a los 23, José María Arguedas Agua a los 24, Julio Ramón Ribeiro Los gallinazos sin plumas a los 26, Alfredo Bryce Echenique Huerto Cerrado a los 29 y Miguel Gutiérrez El viejo saurio se retira a los 29. Por no hablar de Mario Vargas Llosa, quien no solo publicó Los jefes a los 23, sino también La ciudad y los perros y La casa verde antes de llegar a los 30. Así, mi universo de autores se divide en 5 grupos que representan a su vez otras tantas décadas. Irán circulando por detrás en bucle. Los nacidos en los 50 se reducen a 11 escritores, 2 autoras y 9 autores, que con una media de edad de 26 años debutaron con 9 novelas y 2 libros de cuentos. Los nacidos en los 60 conforman el grupo más numeroso, pues tenemos 42 escritores y 11 escritoras de 13 países distintos, 53 en total, con una media de 27 años, que publicaron 22 novelas y 31 colecciones de relatos. Los nacidos en los 70 suman 35, 19 autores y 16 autoras, que con una media de 24 años se estrenaron con 16 novelas y 19 libros de cuentos. Los nacidos en los 80 son solo 22, 6 escritoras y 16 escritoras, quienes aportan 11 novelas y 11 títulos de relatos publicados a una edad promedio de 21,7 años. Finalmente, las 7 narradoras nacidas en los 90 son todas mujeres, debutaron con 5 novelas y 2 libros de cuentos, pero entre las 7 llevan publicados 18 libros hasta el día de hoy. La primera cartografía que podríamos levantar sería la de las editoriales, pues los autores nacidos en los 50 y los 60 publicaron sus óperas primas en sellos nacionales e independientes como Losada, Sudamericana, Joaquín Mortis, Fondo de Cultura Económica, Mosca Azul, Peisa, Nuevo Extremo, Anagrama, Pretextos, Tusquets, Norma, Oveja Negra, Monte Ávila o El Conejo, entre otras. Aquel paisaje editorial cambió en la década de los 90, cuando Grijalbo, Alfaguara, Planeta y Plaza y Janés empezaron a expandirse por América Latina, primero abriendo filiales y más tarde absorbiendo los sellos locales, por lo que muchos autores nacidos en los 70 debutaron como narradores publicando en multinacionales españolas que en realidad solo representaban una mínima parte de un mercado editorial global que volvió a cambiar a partir del año 2000 como consecuencia de las fusiones de Bertelsmann, Mondadori, Random House y Penguin Books, los grandes grupos internacionales. La concentración editorial dirigida desde España favoreció la proyección internacional de los autores nacidos en los 50, 60 y 70, pero las multinacionales de la edición no se arriesgaron a apostar por los veinteañeros que nacieron en los 80. Aquella tarea fue asumida por pequeñas editoriales independientes como Almadía, Tumbona, Estruendo Mudo, Eterna Cadencia, Caja Negra, Páginas de Espuma, Impedimenta, Candaya, Periférica, Contraseña,
Weathers y Lom, entre otras, lo que significó la reconstrucción de los tejidos editoriales nacionales. Por último, la hegemonía de las narradoras nacidas en los 90 cuenta con el entusiasmo de una constelación de pequeños sellos que de manera preferente publican a escritoras, como es el caso de Torremosas, Espinas, Ménades, Tránsito, Rosa Iceberg, Dum Dum, You Tópicas, Elefanta y Virginia and Company. Una segunda cartografía podría desprenderse de la ubicación de las agencias literarias de los autores de nuestro inventario, así como de los grupos editoriales donde han concentrado la publicación de sus obras posteriores. Comprobaríamos entonces que España sería la capital literaria del territorio lingüístico de la gran mayoría de nuestros narradores, con la singular preeminencia de Madrid, la ciudad que ha desplazado a París como escenario de consagración en los imaginarios de la literatura en español, tal como lo expresó Pascal Casanova en la República Mundial de las Letras. Pero me voy a saltar la cita porque también es muy larga. Una tercera y más compleja cartografía podría derivarse de la hegemonía de las traducciones de narradores de lengua inglesa, cuyo impacto en el español escrito es cada día más rotundo por la abrumadora preponderancia de la narrativa anglosajona en los catálogos editoriales, la crítica de los suplementos culturales, las listas de los libros más vendidos y las preferencias lectoras de los propios narradores de nuestra lengua. En la edición impresa aparecerá una nota a pie de página con una serie de entrevistas a escritores de habla hispana que cuando les preguntan por los autores que leen, no mencionan a nadie que haya escrito en español. En términos cartográficos, quiere decir que existe una prosa en español que no es de ningún lugar del territorio de La Mancha, pero que tiene improntas léxicas, sintácticas, estilísticas y narrativas provenientes de un inglés traducido que se ha entronizado como la prosa literaria global en español y que se reconoce por su registro sobrio, pulido, transparente y de frases cortas que prefieren las oraciones coordinadas antes que las subordinadas. Por eso es usual advertir en la narrativa contemporánea de nuestra lengua la presencia de la austeridad sintáctica de Coetzee, el minimalismo visual de Paul Auster, la verbosidad interior de Philip Roth, la erudición exuberante de Foster Wallace, la gramática desnuda de Jonathan Franzen, la sintaxis elíptica de John Banville, la subordinación emocional de C.D. Husband, la polifonía sintáctica de Zadie Smith, la parataxis monstruosa de Flannery O'Connor o la claridad sin retórica de Alice Munro. Con todo, al menos estos grandes autores son traducidos por espléndidos profesionales como Jordi Fibla, Flora Casas, Javier Calvo, Cristina Macía, Mauricio Bach, Carmen Francí, Benito Gómez Ibáñez, Miguel Martínez Laje y Miguel Temprano García, a quienes cumplimento aquí como los creadores del tono dominante de la narrativa traducida del inglés, ese inesperado lenguaje claro que ha polinizado la literatura contemporánea en español. No obstante, la cartografía resultante de la hegemonía de la literatura anglosajona no se limita al mapa de su influencia sobre los autores de nuestro inventario, porque el magisterio de las traducciones de la última narrativa en inglés se extiende por España y América Latina a través de los talleres de escritura, las escuelas de letras y los grados universitarios de escritura creativa. Casi la totalidad de los autores de nuestro universo, nacidos en los 50 y los 60, se iniciaron en la escritura de forma autodidacta.
Sin embargo, quienes nacieron a partir de los 70 aprovecharon la existencia de talleres literarios que se volvieron muy frecuentes en Cuba, Chile, México y sobre todo Argentina, de donde pasaron a España, exportados por los mismos escritores que huían de las dictaduras de sus respectivos países. Así, de manera gradual, los talleres literarios y las escuelas de escritura creativa adquirieron carta de ciudad en la República de las Letras, donde el gran espejo académico fueron las facultades de Creative Writing de las universidades de Estados Unidos y particularmente el método del workshop de Iowa, tan expandido por las escuelas de letras de nuestro idioma, tal como el célebre método del caso de la Universidad de Harvard ha sido asimilado por las escuelas de negocios de habla hispana. Por lo tanto, la prosa de la literatura anglosajona traducida se ha convertido en norma pedagógica, de donde podríamos colegir que el español literario global es un español de taller, que muchos aspirantes a escritores replican sin saber que es producto de una cadena de traducciones. Si a ello añadimos el incremento de cursos de escritura creativa en línea después de la pandemia de 2020, las cartografías del porvenir exigirán un replanteamiento de longitudes y latitudes. Los escritores que he reunido en mi donoso escrutinio todavía consienten un análisis donde el atlas remite a una dimensión espacial, la latitud como diversidad de territorios, geografías y culturas, donde la literatura latinoamericana y española continúan desplegándose. El registro civil, en cambio, propone una dimensión temporal, la longitud como la inserción de los autores en un tiempo histórico, en generaciones sucesivas y en cronologías vitales. Mi cartografía supone leer la literatura contemporánea en español desde esas dos coordenadas, la geografía de los mapas y la cronología de los registros, para trazar un atlas que muestre tanto la amplitud territorial como la densidad histórica de nuestra tradición. La lista de los 128 autores de habla hispana que publicaron su primer libro de narrativa entre 1950 y 1999 aparecerá como anexo de la presente ponencia, con algunos añadidos que inevitablemente haré, pero no deseo terminar sin compartir la última línea imaginaria de mi mapa transcultural. ¿Cuál es la edad en la que la mayoría de los autores de mi universo publicó su primer libro? A Ortega y Gasset no le habría extrañado la respuesta: los 26 años. Muchas gracias. Bueno, yo creo que podemos, tú eres el presidente y lo tienes que decir, ¿no? Que se puede preguntar. El presidente tiene poder. No, yo creo que el presidente sirve solamente para decir que tú eres la que organiza esto, pero por supuesto que el atractivo mayor de esta mesa es que ahora, bueno, el atractivo mayor, sí, disculpen, fue escucharlos a ustedes, obviamente. El segundo atractivo mayor es propiciar el diálogo con el público ahora, o del público con la mesa, pero no. Bueno, yo quería decir simplemente una cosa, perdón. Es que ha mencionado Fernando Iwasaki lo de los talleres literarios, que es una cosa que a mí, a mí una vez me invitaron a dar un taller literario, se suponía que yo tenía que enseñar algo a aquellos alumnos y a los 5 minutos me marché, porque creo que a escribir se puede aprender por uno mismo, ¿no? Por sus necesidades de expresión y por leer autores, pero que no se puede enseñar. Se puede aprender, pero no se puede enseñar. Entonces, esta proliferación realmente de talleres literarios, esa sensación que puede tener alguien de que va a caer en un círculo de personas que le van a ayudar a abrir su mente,
A mí, francamente, no creo en ello. No creo para nada. Es como, tampoco creo en los libros de autoayuda. Creo que todo eso es súper perjudicial. Bueno, yo no he querido criticar los talleres, me he limitado a describir el impacto que tienen en el español escrito, en el español que además tiene una ambición literaria y que se encuentra en este momento abrumado por la hegemonía del español que proviene de las traducciones de las ficciones en inglés. Sí, con permiso, un segundo. Hay una persona ya pidiendo la palabra y quizás sería bueno que recogiéramos 3, 4 preguntas y ya después, bueno, hay varias, pues ya hay 3, pero bueno, usted, por favor, usted. Y que se formulen una Buenas detrás de tardes. otra para Sí, por eso. responderlas del tirón. Buenas tardes. Mi pregunta es para Maya. ¿Qué tal? Hola. Encantado de tenerte en Arequipa. Hace muy poquito entrevisté a la queridísima Mayra Santos Febres y le hice un comentario un poco, una broma sobre Bad Bunny y ella me dijo, no, cuidado, él es un aliado de nosotros. Y como que dije, como que me derrumbó un poco el prejuicio, ¿no? Pero hace poco, entrevistando al director de Cervantes, que después, pocos días antes de la ceremonia donde recibe el legado de Vargas Llosa en la Casa Museo, le había ido a Buenos Aires a la feria y recogió el legado de Charly García. Y yo le pregunté, ¿dentro de 50 años podrán recibir el legado de Bad Bunny? Y él me dijo, de repente dentro de 50 años. Yo te quería preguntar un poco sobre el prejuicio que tenemos con este artista, cómo desmontar ese prejuicio y de verdad qué tan aliado es, no solo para la proyección del español en Estados Unidos, sino también dentro de la cultura puertorriqueña. Sí, entonces recogemos las otras joven. Mire. Bueno, sí, yo era el segundo lugar, perdón. Quería centrarme fundamentalmente en el hecho que nos dijeron que la forma en la que se está traduciendo actualmente del inglés al español se está configurando como una base sobre la cual se está leyendo los nuevos trabajos que son los más relevantes para la población joven. Este es un punto muy importante e interesante para mí en particular, me dedico al derecho, donde se prioriza un lenguaje claro y limpio, digamos. En este sentido, mi pregunta era, ¿consideran que este nuevo hecho de un lenguaje claro terminará siendo perjudicial dado que instala un sistema propio de un lenguaje ajeno, de un idioma diferente? Si por otro lado terminará siendo beneficioso porque fomentará una escritura clara, o si por el contrario es una etapa más y terminará modificándose a posteriori, tal vez a raíz de una corriente musical, como ya hemos visto. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Usted estas 2 preguntas y pasamos a la mesa. Muy buenas tardes, un gusto verlos y escucharlos. Como arequipeño, soy admirador de Mario Vargas Llosa. Me he preocupado de recolectar casi todas sus publicaciones y he leído varias de sus novelas. Pero enterado de este evento extraordinario, encontré por allí un artículo escrito por Mario Vargas Llosa en diciembre del año 2020. El artículo se refiere a cuál fue el aporte principal de España a Latinoamérica. Él, sin dudas, manifiesta que el mejor aporte de España a Latinoamérica fue traernos el idioma de Miguel Cervantes y Saavedra. Y en una parte de este artículo, no obstante, manifiesta que en la misma España aparecen algunas corrientes detractoras del idioma que en este momento nos permite entendernos. Y disculpen, señores integrantes de la mesa, que por el tiempo no haya podido conseguir una copia más apropiada, que en este momento voy a entregar a la mesa. El artículo dice
La lengua oculta, autor Mario Vargas Llosa, escrito el domingo 6 de diciembre del 2020. Ustedes me dirán si en este momento que estamos en el año 2025 es verdad de que en España existen corrientes detractoras en contra de nuestro idioma. Muchas gracias. Gracias a usted. La última pregunta y pasamos a la mesa porque nos quedan 7 minutos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la ponencia. Voy a hacerla rápida. Para el señor Fernando Iwasaki, además de la coincidencia en la edad, en la mayoría de la edad que han publicado su primer libro, ¿hay alguna coincidencia temática? ¿Se puede identificar una coincidencia temática o por el contrario, hay diferencias temáticas entre cada autor que ha publicado, ¿no? Eso. Sí, bueno, ¿qué tan aliado es para el español Bad Bunny? Quiero hacer un comentario que va más allá de lo lingüístico sobre lo que creo yo que es el atractivo de Bad Bunny, y me voy a citar yo misma de la introducción. Estas acciones, me refiero a Bad Bunny y su postura lingüística, encarnan la idiosincrasia de una generación que no se mueve por inercia ni por mandato externo, sino que busca sentido, autenticidad, creatividad y disfrute en todo lo que hace. Bad Bunny se ha convertido en portavoz de ese espíritu de época. O sea, que veo que hay un espíritu de época joven que quiere hacer lo que disfruta, quiere trabajar duro en ello, quiere disfrutarlo, quiere celebrarlo, quiere hacerlo en colaboración, quiere mirar a la historia, no desligarse de esos linajes, o sea y quiere ser auténtico por sobre todas las cosas, o sea que creo que ese es parte del atractivo de Bad Bunny también, y que lo lingüístico se enmarca en eso, y en ese sentido su expresión en español puertorriqueño y tan espontáneo, creo que consigna eso, ¿no? Este soy yo, así hablo, así me presento, y creo que desde ahí podemos construir lazos. Sobre la calidad del español, siempre me preguntan, esto es léxico vivo, esto es lengua viva, y no es léxico de Bad Bunny, es léxico de Puerto Rico, el que he recogido aquí, ¿no? Y léxico juvenil. Creo que estudiar eso no quita todo lo demás, ¿no? El cultivo del idioma. Yo tengo esas dos vertientes, una como lingüista, que veo la lengua como un ente vivo, pero también esa otra preocupación, digamos, desde la Academia Puertorriqueña de la Lengua, en donde me interesa mucho el cultivo de la lengua, tal vez no tanto desde una perspectiva prescriptiva, normativa, sino como enriquecimiento expresivo, o sea, como garantía de esa capacidad, ¿verdad?, de traducir lo que está aquí y lo que está aquí en palabras. Creo que es un ejercicio de autoconocimiento también. Y en Puerto Rico creo que nos toca hacer una reflexión importante sobre cómo nos estamos relacionando con el idioma, porque sí está presente la idea de que el inglés es la lengua del progreso, sí hay un movimiento para tener cada vez más escuelas bilingües. Creo que nos toca recordar que el español, pues, además de un valor cultural e identitario, también tiene un valor económico, y lo digo como enfoque estratégico para la pervivencia de nuestro idioma. Eso, porque sí, gracias. Bueno, yo diría que detractores de la lengua española los tenemos también aquí en el Perú y en varios países latinoamericanos, o sea que los hay en España, por supuesto, pero pienso que no son relevantes. Los temas no son los mismos. Son varios países, son varias décadas, no podemos encontrar cosas comunes, pero pensemos, como decía Borges, que en la literatura solo hay 5 temas: el amor, el viaje, la muerte, la infancia y el exilio, y eso lo abarca todo. Me parece, en cambio, mucho más interesante y amplia, no tenemos mucho tiempo, pero es en el periodismo donde más se está empobreciendo el vocabulario impregnado de las traducciones literales del inglés. Hoy decimos, sobre todo en España, la hoja de ruta, eso viene del roadmap,
Decimos construir el relato, eso viene del make a narrative. Decimos cruzar las líneas rojas, eso viene de cross the red lines, eso está hasta en las canciones de Police. Entonces, eso puede ser un fenómeno normal, inevitable, las impregnaciones, pero yo he querido hablar de otra cosa. He querido hablar de cómo las enseñanzas de Hemingway, hacer frases cortas, eliminar verbos, no tener oraciones subordinadas, eso lo estamos pasando al español. No es el francés que habitó los poemas de Darío, no es la métrica inglesa de los sonetos de Borges, la adjetivación, no, es otra cosa que nos está afectando en la construcción de la lengua. Y ese es el fenómeno que yo quería compartir hoy. Gracias. No, simplemente quería añadir, como empecé mi exposición hablando del miedo a la pureza, ¿no? Esa idea que nos ha traído tan malísimas consecuencias, pensar en una lengua pura tampoco creo que nos lleve a ningún sitio, porque la lengua se enriquece constantemente. Es como el miedo que ahora se tiene a la inteligencia artificial. Yo creo que el miedo es algo que frena. La lengua se enriquece y si en un momento determinado pues tenemos que incorporar alguna manera de expresarnos porque nos viene bien, porque nos comunica mejor, pues yo soy partidaria de eso, adelante, porque la lengua es un instrumento de comunicación, de relacionarnos los unos con los otros y nada más, no tenemos que preservarla como una mariposa prendida con un alfiler en un cuadro, nada más. Bueno, gracias a Clara. Muchas gracias a Clara, muchas gracias a Fernando y muchas gracias a Maya por las espléndidas intervenciones que han hecho y gracias a ustedes por su presencia. Gracias. No, justo de 4 a 5 y cuarto. Muchas gracias.